Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en este especial de mini podcast celebrando el centenario de la universidad y estamos hablando con mujeres extraordinarias. Y hoy tenemos una de ellas que nos va a compartir un poquitito de historia. Pero antes de presentarla, recordarles, mi nombre es Raquel Huertas y soy quien les va a acompañar el día de hoy. Hoy vamos a conversar desde Ecuador con Zenia Pilco. Ella se graduó del seminario que ahora conocemos como la Universidad Bíblica, el Seminario Bíblico en Teología, y también sacó su licenciatura con énfasis en Biblia. Y ella me estaba contando que ha sido profesora en diferentes seminarios, diferentes institutos y también capacitadora de líderes eclesiales, especialmente mujeres. Entonces ella nos va a contar un poquitito de todo esto. Enya, ¿cómo estás? Hola Raquel, qué gusto estar compartiendo este día contigo y con las personas que nos van a escuchar. Bueno, muchas gracias. Y para aprovechar el tiempo, cuéntanos un poquitito cómo usted llegó al seminario bíblico, cómo fue esa historia. Bueno, en realidad, como comentaba hace un ratito, que yo provengo en mi familia de las Asambleas de Dios, de la Iglesia Asambleas de Dios, siempre tuvimos una perspectiva de un evangelio comprometido, de un evangelio integral. Y eso nos permitió estar siempre comprometidos con las comunidades, con las realidades. Y en esa afinidad tuvimos alguna vez la oportunidad de participar en talleres con Alfalit Internacional, que estaba en Costa Rica en ese tiempo. Y ya tenía yo ese bichito de querer estudiar, pero no veía como la oportunidad, según nuestra práctica y nuestros sustentos de compromiso cristiano con los centros de estudio aquí en Ecuador o más cercano a Guayaquil. Pero como parte de ese proceso nosotros nos involucramos, los jóvenes de nuestra iglesia, para dar capacitación a personas que no habían terminado la primaria, o sea, educación de adultos, de alfabetización, y eso era como encontrarnos con tantas realidades de pobreza, discriminación, y también el equipo de Alfalí Internacional nos daba mucha capacitación de concientización en ese tiempo, estudio de coyunturas nacionales, latinoamericanos, y eso nos sensibilizó mucho más. Una vez, uno de ellos, bueno, el pastor Rolando Soto, que era en ese tiempo el director de Prodiaris, dio unos estudios sobre la Biblia con la metodología de ver, buscar, actuar. Y yo dije, eso es lo que yo quiero, eso es lo que necesito. Conversé con él y me dijo, claro, sí, te podemos buscar una beca, pero en ese tiempo yo estaba encargada ya como parte de la institución, como coordinadora de educación y alfabetización, de educación de adultos, y tenía 14 centros organizados en distintos zonas urbanas marginales y rurales, y aquí cercano de Guayaquil, que es donde yo vivo. Y se me hacía difícil decir me voy a estudiar, porque era como algo que recién comenzaba. Además estaba apoyando al programa de mujeres, de formación, que en ese tiempo se llamaba Superación de la Mujer. Allí también daba formación y me empapaba de muchas situaciones que vivían las mujeres. Entonces, todo eso me trajo el compromiso de estudiar, pero también el desafío de ser mujer, ser soltera y ser muy jovencita en esa época. Y ser hija de pastor, pero como, o sea, yo necesitaba más herramientas, sustentos bíblicos, teológicos que permitan a las mujeres, a los líderes,
y como a los jóvenes con los cuales trabajaba para que pudieran decir, sí, esto es lo que necesitamos hacer. Tener un compromiso cristiano aterrizado. Y finalmente, 2 años después, ya pude ir desde el año 87, eso fue como el 85, del 87 hasta el 90. Y ahí realicé entonces los estudios de bachillerato inicialmente. Bueno, con eso ya usted me está contando también un poco la pregunta 2, ¿verdad? Los desafíos que también tuvo para poder estudiar. Entonces, cuénteme, para pasar un toquecito a la siguiente pregunta, cuénteme esta experiencia que usted me dijo de que usted estuvo en la transición, ¿verdad? De pasar del seminario a lo que ahora es la Universidad Bíblica. Tuvimos esta transición. Cuénteme un poquitito de esa experiencia también. Claro, cuando fui al bachillerato, estábamos en estudios presenciales. Todos los cursos allá, el tiempo de vacaciones, estuve en Honduras. Como mi trabajo era más con desarrollo comunitario, fui a una organización y ahí estuve trabajando en eso. Después, ya cuando, más bien esto fue al regreso a mi licenciatura. Me acuerdo que ya no era solamente presencial, sino los cursos bimestrales, luego los cursos interdisciplinarios que iban por un solo tema con 4 profesores desde la perspectiva teológica, otro bíblica. Por ejemplo, a mí me tocó el de jubileo. Entonces, desde la perspectiva bíblica, de la perspectiva pastoral, bueno, de todas las áreas que en ese tiempo se estudiaban. Y también luego vino el proceso de los estudios trifásicos, un periodo de estudios en su propio país, otro tiempo de estudios en residencia y otro tiempo de estudios ya posterior para entregar los trabajos finales. Pero cuando llegué quizás es parte de los desafíos, ¿no? Cuando llegué del bachillerato, como yo pertenecía ya a la organización de Alfalí Internacional, que en Ecuador se llamaba FALET de Ecuador, abrimos el centro de UNRUC, que se llamó después el Centro de Educación Teológica, y ahí me tocó la coordinación. Y en ese tiempo la gente de las iglesias como que no querían saber por este lado, porque había todavía el estigma de la teología de liberación, que Costa Rica, y estaba todo este fraccionamiento de capitalismo, comunismo, ecumenismo. Entonces todo eso tuvimos que lidiar en ese tiempo con las iglesias. Y inicialmente las estudiantes que teníamos eran mujeres y de las comunidades católicas de las CEPS. Pero fue muy interesante, profesores de la UVL estuvieron allí y hasta que poco a poco después pudimos, por supuesto, ir incorporando personas de las iglesias. Y en su experiencia, ¿qué siente que han sido las ventajas o las cosas que le han favorecido a usted haber estudiado teología y Biblia, especialmente desde el lado del ser mujer? Claro, cuando yo fui a Costa Rica, yo tenía muchas preguntas desde nuestras realidades, tanto desde la perspectiva de la teología de liberación, como desde las realidades de las mujeres, ¿no? Tanta formación o desinformación hacia las mujeres, utilizando los textos bíblicos para fundamentar toda una teología patriarcal que ya sabemos, ¿no?
muchas veces misógina. Entonces, podría decir que casi todos los estudios bíblicos yo los hacía buscando desde esa perspectiva. Si era un curso de teología, desde la perspectiva de la mujer, si era un curso de Biblia, desde la perspectiva de la mujer. Bueno, casi todos los cursos. Y eso incluso a mí me ha servido cuando he estado en los centros de teología con los estudiantes, ¿no? Cuando llegan, ¿para qué estudian teología? ¿Cuál es su sujeto de interés? ¿Qué es lo que hacia dónde va a apuntar sus estudios? Porque si no, como que quiere estudiar teología para tener un cartón o algo así, ¿no? Entonces, eso, yo comencé a pensar, a ver, mis ejes de estudio son mujer, Biblia y pentecostalismo, desde mi ser pentecostal. Y por eso, cuando estudié ya en mi bachillerato, elaboré una tesis de investigación sobre la participación de la mujer en la iglesia pentecostal, un estudio de 3 iglesias. Y en la licenciatura trabajé con el tema de pautas para una eclesiología pentecostal desde 1 Corintios 14, del 26 a 36, desde una perspectiva de género. Entonces, eso yo digo que uno debe ir acumulando todas esas bibliografías, aportes, sensibilizaciones o sentipensares que se usa esta expresión ahora, para poder saber hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué es lo que me va a aportar? Y entonces, como ya en la licenciatura me enfoqué un poco más a lo que tiene que ver con la Biblia, mujer, hermenéutica, y casi que me tocó estudiar la mayoría de los cursos en ese tiempo con la profesora Irene Fulques en Biblia, porque tanto la profesora Elsa Tamés y el profesor José Enrique Ramírez estaban en doctorado, que eran los de Biblia. Tuve un muy buen acompañamiento con ella, y pues después llegó la profesora Elsa también. Y voy a decir que en el estudio bíblico uno va desarrollando estrategias, formas que van ayudando a ir más allá de lo que ve en el texto, más allá con la lectura o el estudio de la hermenéutica de la sospecha o de la hermenéutica quizás un poco transgresora. Y lo que me ha ayudado un poco a mí, creo yo, que no estuve, creo que en ningún momento, en una iglesia así conservadora, patriarcal. Entonces, eso me permitió como estar desbloqueada. Más bien, lo que pude yo llevar y percibir es cuando las preguntas y las realidades de las mujeres de las iglesias con las cuales estaba trabajando. Y eso me permitió ir estudiando distintos, como en esa época eran, ¿no?, las mujeres más sobresalientes del texto bíblico, interpretar el contexto, cuando está, cuando no está. Bueno, me ayudó mucho porque a partir de eso, cuando llegué a Ecuador, he podido, además de trabajar en los seminarios, he podido colaborar con instituciones cristianas de desarrollo que trabajan con sujetos específicos, con mujeres, con distintas temáticas de apoyo a los pastores, a las comunidades. Y la verdad es un campo muy emocionante ver cuando una persona dice, pero esto yo no lo había visto, incluso con los propios pastores, porque
a veces nos acercamos al texto con todo lo que ya hemos escuchado sin permitirnos que el texto nos hable. Entonces, cuando ellos mismos han podido descubrir, claro, con el estudio desde estudio bíblico con la metodología de educación popular, que también estaba muy presente en esa época, las personas podrían identificar un evangelio distinto, y como conversamos hace un momentito, ¿y por qué esto no nos dicen? ¿Por qué no lo dicen antes? Pero bueno, yo creo que hay mucha esperanza de nuevos líderes jóvenes que salen de sus iglesias, o que a veces por una u otra cosa sí, lamentablemente son expulsados de las iglesias, pero que se abre otro campo, ¿no? Para poder esas semillas seguir germinando en distintos otros espacios, campos, y que ahora muchos de ellos son docentes también. Y esa es la semilla del evangelio que se va reproduciendo. Tenia, muchísimas gracias por compartir un poco de su experiencia, de ese gran trabajo, de esa gran labor que usted está haciendo. Me gustaría que para terminar usted le enviara un mensaje a todas esas mujeres que están pensando estudiar teología o Biblia o llevar un curso libre y empezar a hablar un poquitito del tema. ¿Usted qué les recomendaría a esas personas, a esas mujeres? Podría decir que a veces uno va, o una en este caso, va pensando en cómo poder ayudar a las mujeres, cómo entender el evangelio liberador, cómo poder tener pautas. Pero puedo darme cuenta que estando allí realmente se abre un campo muy amplio, porque me tocó también apoyar y me he creído en algunos momentos como puentes para muchas otras cosas, como la educación teológica, porque también estuve vinculada con la Hermandad de Estudios Teológicos en esa época que se formaban los RUC, y en muchas otras áreas que se fue abriendo campo, porque había bastante trabajo ecuménico en Quito, personas reconocidas en la capital, pero Guayaquil como que no había. Y entonces también eso me permitió involucrarme a espacios eclesiales, como por ejemplo el CLAI, que asumí la Secretaría de Mujeres y Niñez para América Latina, con otras organizaciones latinoamericanas que necesitaban un contacto para capacitación en Ecuador. Entonces, es más allá, ¿no? O sea, el campo es amplio y como mujeres vamos a estar abiertas a todo lo que el Señor nos llame. Yo siempre decía, ahora viendo de los años 80 para acá, yo digo, yo nunca pensé todo eso cuando fui a Costa Rica. Yo nunca pensé todo eso. Creo que el Señor mismo fue abriendo puertas para poder actuar eh, desde la perspectiva de Dios y el mensaje de Jesucristo en los lugares donde era necesario participar. Entonces, cuando uno puede liberarse, puede liberar a otros. Y cuando uno puede descubrir lo que hay en el texto, más allá de lo que ya sabemos, es fascinante. Entonces, les animo a las mujeres que están pensando, que están dudando, que no lo piensen mucho, que el Señor, si ya lo están pensando es porque el Señor ya y el Espíritu Santo ya les está tocando sus corazones, ya las está llamando. Y seguramente la VL va a seguir siendo un espacio
casa de todos y de todas para ese tipo de formación como lo ha sido hasta ahora. Bueno, Senia, muchísimas gracias. Nos encantaría que le mandaras un mensaje a la universidad en estos 100 años. ¿Qué te gustaría decir? Bueno, primero, felicitaciones por haber cumplido tantos años desde 1920, 1922, ¿no? Sí, 22, 23. Sí, sí, estos años que comenzó justamente con Susan Strahan, con grupos de mujeres, después que fue transformando. Entonces, yo quisiera decirles que continúen con esa apertura a participar y estar atentos en los diversos contextos. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy para América Latina, para los sujetos, tantos sujetos teológicos que sabemos que hay en América Latina, para seguir transformándose como dijo Martín Lutero, Iglesia Reformada siempre reformando, o podríamos decir VL Reformada siempre transformando y reformándose. Que el Espíritu Santo y Dios y el Evangelio de Jesucristo los siga guiando en todo ese tiempo. Y como decía, hay semilleros en toda América Latina de personas que están proyectando, desafiando a las iglesias y aportando a las comunidades desde la pastoral con este trabajo descentralizado y contextualizado que siempre han venido desarrollando y de manera especial con las mujeres. Así que yo les animo a seguir apoyando a mujeres solteras, casadas, que a veces es más complicado todavía para sostener y mantener una capacitación, pero que es muy importante y creo que todas nosotras, Raquel, tú, o sea, yo y muchas otras, hemos venido cosechando los aportes de ya teólogas, biblistas, que están ahí a la mano para poder compartir también ese evangelio en nuestras comunidades para la transformación propia y de la iglesia y las comunidades en general. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso para la universidad. Entonces, chicas, ya sabemos, hay otras mujeres que nos han abierto camino muy fuertemente. Aprovechemos nosotros, tomemos la batuta y sigamos estudiando teología, Biblia. Y si usted quiere empezar, la universidad es un lugar hermoso para poder empezar. Hay cursos libres y hay muchas otras informaciones que pueden preguntar en la cajita de comentarios y nosotros les mandamos la información. Senia, de verdad, qué honor poder conversar con usted. Qué linda historia de vida nos acaba de contar y cómo esta formación teológica y bíblica no solo la transformó a usted, sino que usted ayudó a transformar también mucho el contexto de donde vive y eso me parece maravilloso. Le regalo un momentito para que se despida a todas estas personas que nos están viendo, nos están escuchando. Doy gracias al Señor por ustedes que están ahí y por el espacio que están dando para este podcast con la Universidad Bíblica, y creo que todos vamos a celebrar estos 100 años que de una u otra manera hemos estado siendo capacitadas últimamente virtualmente, o conocemos a alguien que ha estudiado. Entonces, les animo en el nombre del Señor que sigamos orando por la VL, apoyando también quizás a hermanos, a jóvenes, a mujeres de nuestras iglesias que puedan vincularse y estudiar para poder servir mejor al reino, desde lo que Jesús nos pide y nos dio testimonio. Muchas Gracias, gracias. Raquel. No, muchas gracias a usted, qué honor de verdad. Y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, muchísimas gracias por siempre estar ahí.
Nos veremos en un próximo episodio, ya sea el mini podcast o el podcast que sale cada 15. Recuerden que a finales de octubre tenemos también el aniversario del podcast, así que estén atentos a las diferentes sorpresas que tenemos para cada persona. Nos vemos en la próxima.